Segunda parte de nuestra charla con el ministro Cuartango. Ministro, había quedado pendiente esto de el verano, la temporada estival que está cerca, y también están cerca los funcionarios del Ministerio de Trabajo para evitar que haya abusos, ¿no?, en estos que son empleos temporarios. Bueno, nosotros tenemos dos formas de encarar la problemática. Por un lado, la preventiva, que la estuvimos llevando a cabo en estos días. Hemos recorrido toda la costa atlántica y los lugares turísticos, advirtiendo, asesorando, concientizando sobre los requisitos que hay que cumplir en materia de registración y en materia de salud y seguridad en el trabajo. Dándole charlas a las cámaras empresarias, a los empresarios, a las autoridades municipales, porque luego, cuando vamos con los inspectores durante la temporada, que no exista la excusa de que o no se nos informó o no se nos... Hacemos los dos roles, es decir, asesoramos, advertimos, alertamos y luego inspeccionamos, y a los que no hayan hecho caso a las advertencias y al asesoramiento, obviamente los vamos a sancionar. Claro, ¿cuáles son los requisitos para un empleo temporario? Y para aquel que va a pedir un trabajo, a querer ganarse unos manguitos durante el verano, tiene que tener en cuenta. En lo que hace registración, sea por una semana, por 10 días, por 3 meses, por el tiempo que sea, hay que registrar al trabajador. O sea, ¿tiene que haber un contrato? Hay que registrarlo. En el AFIP. Y se hace online. Bien. No hay ninguna. Es el alta temprana y se le da de baja cuando deja de trabajar. Bien. Por otro lado, hay requisitos mínimos a cumplir para preservar la integridad física, no solo del trabajador, del mismo comerciante. Por ejemplo, en materia de negocio lo más común es aplicar sanciones porque no tienen disyuntores diferenciales para la electricidad, o no tienen la jabalina, que es el cable a tierra, o no tienen batafuego, o no tienen las cintas antideslizantes en caso de que haya escalones o desniveles. Claro. Son todos elementos de muy bajo costo que no justifican una resistencia a ponerlo, sí, y que sirven tanto para proteger la integridad física de los trabajadores como también del propio dueño del negocio y de sus familiares que van al lugar. Pueden evitar accidentes mortales. Exactamente. Una escalera resbalosa, no tener el enchufe necesario, no tener esa jabalina. Puede ser que uno se electrocute, se caiga. Le puede pasar a un mismo familiar del empleado. Bueno, sí, sí. Eso es lo que está, eso es son las mayores causas de infracciones durante el verano en la temporada. Ajá. Entonces ahora hemos ido a asesorar sobre eso para que lo cumplan o para que tengan la posibilidad de cumplirlo. Y luego, obviamente, con toda la severidad del caso, aplicaremos las sanciones a aquellos que hayan hecho caso omiso a la advertencia. Estamos hablando básicamente de la costa atlántica, de la costa bonaerense, Fundamentalmente. claro, en donde también en un momento hubo una campaña de ustedes de pedir la factura, ¿no? Digo, por la gran cantidad de ventas que hay. Esa es una incumbencia específica del ARBA, que es la que controla el pago correcto de ingresos brutos. Sí. Y entonces es incumbencia de ella controlar que se entreguen las facturas por los productos que uno consume y compra, sí, o los servicios que le presta. Sí, el empleador interino, digamos, o el empleado interino, mientras está desarrollando su trabajo, ¿también tiene obra social? Obviamente. Debe tenerlo. Hay gente que lo desconoce esto. Seguro de riesgos del trabajo, de RT, tiene que tener aporte jubilatorio y tiene el derecho a la obra social, empleados de comercio. Bien, usted se va a reunir. La actividad que sea, porque sí, claro. Económico, si fuera un restaurante. Usted se va a reunir con el sector empresario, o quizás ya lo hizo. ¿Los empresarios han madurado en este aspecto? Van madurando. Van madurando. Van madurando. Es un proceso. Sí. Digamos que me imagino. Hay que insistir. Claro. ¿Por qué? Porque todavía creen que pagar la multa es más barato que pagar una RT a un empleado o a varios. Ese concepto quizá deshumanizado de lo que es el trabajo, ¿no? Y en realidad las multas no son menores y van vinculadas al número de trabajadores. Precisamente la multa surge de una ley que fue la que creó el Consejo Federal del Trabajo y el Pacto Federal del Trabajo. No la fija cada provincia, son fijadas por el Congreso de la Nación en función de ello. Y estamos impulsando una modificación de esa ley para que las multas estén atadas a una variable móvil que permita actualizarlas automáticamente. Por ejemplo, el salario mínimo vital y móvil. Sí. Por otro lado, lo que queremos elevar es la infracción por obstrucción, que es cuando no lo dejan entrar al inspector, porque como quedó congelada en 5.000 pesos, si yo estoy en una situación muy irregular, me conviene más obstruir y no dejar entrar al inspector que exponerme a que el inspector entre. Y vea todas las irregularidades. Exacto. Hace unos días, un mes,
Tuvimos una entrevista con el senador por la provincia de Buenos Aires, Aníbal Fernández, que fue jefe de gabinete y fue el primer ministro de Trabajo de la provincia, Sí. para que impulsara la pronta aprobación de esta ley que fue consensuada en el marco del Consejo Federal del Trabajo, y él se comprometió a sacarla antes de fin de año. Ministro, ¿qué pasa con aquellos trabajadores también que, aunque saben que el trabajo es por un determinado tiempo, un trimestre, 4 o 5 meses, y me parece que es el miedo de muchos empresarios, pretenden hacer un juicio cuando se termina este trabajo? En realidad, ¿Cómo se determina de manera taxativa? Tipificada la modalidad laboral. Usted sabe que esto ocurre. Bueno, pues vivos hay en todos lados. Sí. Pero, y hay muchos abogados de los que se llaman caranchos que están atrás de eso. Vale, pero el tema es el siguiente. Está tipificado por un lado el trabajo de temporada. Sí. Que es aquel trabajador que es permanente de un determinado establecimiento, pero que por la modalidad laboral lo hace solo en una temporada. Exacto. En un hotel tienen empleados que trabajan en verano. Y otros que trabajan en relación de dependencia durante todo el año y muchos años. Sí. Y después están los temporarios, Bien. que no son los que trabajan por temporada, sino que trabajan circunstancialmente por una cantidad determinada de días. Bien. Cada uno de estos casos está perfectamente tipificado, se puede corresponder con la realidad y de esa manera no expone al empleador a ningún tipo de riesgo en materia judicial. También sucede, por otro lado, que algunos empleadores pretenden hacer aparecer como de temporada, como temporarios, Exacto, o como cumpliendo media jornada a trabajadores que son permanentes y que cumplen jornada completa. Entonces le están haciendo el aporte por 4 horas cuando en realidad el trabajador trabaja 8 y le pagan en negro media jornada. Claro. Digamos que eso es todo lo que tenemos que controlar nosotros durante la temporada de verano y durante todo el año. Exactamente. Se da con más frecuencia en los lugares turísticos durante la temporada estival. Como usted dice, el seguimiento, Y ¿no? sí, es ordenador. Como decía Perón, todos son buenos, pero si uno los vigila son mejores. Somos mejores. ¿Esto Si es nos así? vigilan, somos mejores. Bueno, a ver, estamos viviendo un momento político muy particular. La presidenta Cristina Fernández de Kirchner debió, saben ustedes, por un hematoma craneal, ser intervenida quirúrgicamente. Y lo que uno ve, por lo menos lo que se transmite desde el poder, es que el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, más allá de la relevancia que ya tenía motu propio por el cargo que ocupa, ha tomado un rol fundamental, me parece, en esto que es defender el modelo y ser un portavoz y una imagen que tiene mucha credibilidad en la gente. Sin ir en desmedro de vudú, que las encuestas, hay que decirlo, le dan muy mal. Y la gente descree del vicepresidente por todas las causas que él tiene. Me gustaría saber qué reflexión le merece a usted este momento en particular. Bueno, en primer lugar, una expresión de deseo, la pronta recuperación de la señora presidenta, desde lo humano y también desde lo institucional. Que recupere su salud, que pueda reasumir el cargo para que la continuidad institucional se dé y pueda culminar satisfactoriamente su mandato. En lo que hace a Vudú es el vicepresidente. Puede haber a quienes le guste, a quienes no les guste. Institucionalmente corresponde que él ejerza el reemplazo de la presidenta en caso de imposibilidad y corresponde y se está haciendo así. En lo que hace al comportamiento de Daniel Scioli no es nada más ni nada menos que seguir haciendo lo que vino haciendo siempre. Scioli es consecuente con su modo de proceder, es decir, ha defendido a la presidenta, ha defendido el gobierno, ha defendido el modelo, ha defendido la institucionalidad en todas las circunstancias que se dio, y esta es una circunstancia más, a lo mejor un poco más impactante porque toca a la salud de la presidenta, pero es una circunstancia más donde Scioli es consecuente con su modo de ser. Bueno, y a partir de ello me gustaría, en la última parte de nuestra charla con el ministro Cuartango, después de la pausa, hablar del grupo que usted lidera, que es el grupo Descartes. Así es. Tras la pausa hablamos de la política que se viene.